Hola, soy Daniver. Bienvenidos a mi podcast. Hola, ¿cómo están? En la dimensión de hoy voy a hablar yo. Este es un capítulo de Píldora. Es un capítulo, si no han oído el capítulo anterior de Píldora, en donde simplemente tomo el micrófono y me largo a hablar sin discursos, sin nada preparado. Voy improvisando sobre la marcha sobre distintos temas que quiera hablarles a ustedes. Bueno, primero que todo, muchas gracias a todos los que escuchan el podcast. Este es el capítulo ya 36, me parece. Cada vez somos más en redes sociales, cada vez son más que me siguen en Spotify. Si no me siguen en Spotify o en las redes sociales, síganme, pónganle seguir, que eso me ayuda. También en Instagram, @dimension.daniel, pueden seguirme. En TikTok también, donde voy subiendo contenido diverso. Y las animaciones, las queridas animaciones que hace la Keimara, que son animaciones hermosas sobre algunos extractos del podcast, que me ayudan mucho cuando las comparten, las comentan. Como les decía, en este capítulo quiero hablar un poco, o yo creo que mucho, sobre la paternidad. La paternidad es un tema complejo, o por lo menos para mí es complejo. Ha sido difícil ser padre. Si ustedes me imagino que ya saben, yo soy papá. Tengo dos niños, dos hijos, en verdad, un niño y una niña. El Noah, que va a cumplir 4 ahora en enero, y la Maya, que va a cumplir 2. Mis hijos cambiaron mi vida todo completamente. Creo que he mencionado en algunos capítulos que yo antes de ser papá en verdad estaba en otra, totalmente pendejeando, viviendo mi vida loca, sin meta a futuro, sin un plan, sin ninguna motivación sincera sobre la vida y qué es lo que tenía que hacer. Así que cuando nacieron mis hijos, se puso seria la cosa. Como decía el papá de los 80, le decía a su hijo: se te acabó el huevo, le dice, cuando va a ser papá. Y eso me lo dije a mí, porque en verdad no quería ser un papá irresponsable, un papito corazón, como dicen, y quería hacer las cosas bien. Pero tenía que luchar contra mí y todo mi abanico de malos hábitos. O sea, mi vida en general era jugar computadora, fumar marihuana, salir en bicicleta, juntarme con mis amigos y dormir, pasarla bien y repetir eso la mayor cantidad de veces. Entonces no tenía muchos hábitos de nada, aunque estaba estudiando. Justo cuando iba a ser papá había congelado la U porque estaba ahí en mis crisis de identidad, que son comunes. Sufro muchas crisis de sentido de identidad, cada vez menos, sí. Y bueno, subí a ser papá, quise hacer las cosas bien con mi compañera Nicole, que es un 7. Me incentivó a crecer, a ponerme las pilas. Y quería hacer las cosas a mi manera, así que empecé a emprender con la fractalería. Me fue bien, empecé a crecer en eso y pude empezar a responder económicamente. Pero eso es solo una parte de la paternidad. Vinieron muchas cosas con la paternidad. No sé por dónde empezar. Yo creo que una de las primeras cosas que pasa, o que me pasó, como personalmente cuando subí a ser papá, era que todo el mundo felicitaba a la Nicole, que es mi compañera. Felicitaba así como: oh, felicidades, que va a ser mamá. Y a mí era como, lo único que me decían era como: oye, hay que poner las pilas, las lucas, y pensar en las lucas, y las lucas, y las lucas. Nadie me decía felicidades, era como: oye, tienes que empezar a preguntarte por las lucas, la plata, ¿cómo voy a hacer la plata? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Y así de toda la gente. Más allá de los estereotipos del hombre, la mujer, el hombre proveedor y qué sé yo, me chocó como eso, porque me sentía súper solo y no entendía muy bien qué hacer y cómo hacerlo. O sea, más allá de las lucas, cómo guiar una familia. O sea, ahora íbamos a ser una familia. Y ahí resolviendo cosas prácticas también, donde íbamos a vivir, al empezar a resolver las lucas, empecé a aprender a cómo llevar esto, o cómo llevarme a mí en esto. Y al principio no me costó
y en verdad me resistí, la pendejería se resistió hasta que había el Noah, hasta que nació el Noah, que fue mi primer hijo. Y tuvimos un parto en casa que fue hermoso. Ya va a haber un capítulo donde hable con la Nicole, voy a entrevistarla sobre eso, que ella se especializa en temas de parto natural y parto respetado. Ella es psicóloga y se especializa en ese tema. Tiene una página que se llama Pariendo Poder, que es muy buena. Si les interesa ese tema pueden seguirla. Y tuve un parto en casa, fue increíble. Yo siempre, porque me gustaba un poco la terapia corporal, había escuchado sobre el parto en casa, creía que era lo mejor. Y la Nicole también hizo su tesis sobre eso, así que ya sabía que era lo mejor. Y es lo mejor para los que están escuchando por muchos motivos. Todos piensan que es muy peligroso, pero la verdad es menos peligroso. En la casa, cuando están las condiciones ideales para el parto, que de hecho son oscuridad, tranquilidad, sentirse cómodo, sentirse parte de ese espacio, que es todo lo contrario al hospital. La mujer dilata mucho mejor, tiene mucho menos complicaciones, así que es más seguro. Pero bueno, eso lo vamos a hablar en ese capítulo que les digo, que viene pronto. Y tuvimos un parto hermoso, fue muy bello. Estuvimos en un temazcal antes del parto, justo entramos en el temazcal a las 7. Cuando empezaron las contracciones salimos a las 10 y nos vinimos para la casa. Y ya empezó el trabajo de parto, ya llegó la matrona y nos fuimos en el viaje. El trabajo de parto fue súper largo y el Noah nació como a las 6 de la mañana. Y cuando yo lo vi, primero me asusté porque estaba muy morado y dije que le había pasado algo. Y el susto que sentí fue muy fuerte, entonces eso ya me marcó. Pero después estaba bien, dormimos con él abrazadito y todo resultó súper bien, estaba sano. Tomó lechita y bacán. Y siguió los días. Después viene todo lo que se sabe, esto de no dormir, ¿cierto? De estar con la guagua que llora, se despierta. Que es tremenda pega. Y no me acuerdo en qué momento fue, que fue un sueño que me cambió la vida, que creo marca un antes y un después en mí. No me acuerdo cuántos meses tenía el Noah, pero ya había pasado un tiempo, ya estaba un poco más grande, y el Noah dormía con nosotros. Y tuve una pesadilla, estaba soñando, y soñé que el Noah se caía, que le pasaba algo, se caía como de un refalín muy alto, y se moría, o sea, no pensaba que iba a sobrevivir de eso y me despertaba asustadísimo pegando un grito, así como ¡ah! Y cuando me desperté, la Nico, ¿qué te pasa? Y yo así, oh no, el no, así la pesadilla. Y cuando sentí eso, me di cuenta que había algo más importante que yo en este mundo. Que hasta ese punto era un pendejo egoísta y todo giraba en torno a mí, giraba en torno a mis deseos, a mis decisiones, a lo que yo quería. Pero desde ese momento entendía que había algo más importante que yo y que mi vida ahora no giraba en torno a mí, giraba en torno a él. Y que mi decisión y todo lo que yo hiciera iba a girar en torno a él, pensando en lo que era mejor para él. Y ahí empecé a cambiar mucho más rápido, creo yo. Y porque tenía una brújula para tomar decisiones. Y eso me fue ayudando a ordenarme cada vez más y madurar. Yo creo que eso es como una caída de teja, como dicen los viejos. Me cayó la teja. Y eso lo encuentro heavy. El cambio en mi psicología que generó esa experiencia. Eso me hace cuestionar un poco el tema de los hijos. Como en esta época hay una gran resistencia a la idea de tener hijos, y yo lo entiendo, es un desafío demasiado grande, es una responsabilidad muy grande, y los tiempos también parecen ser poco esperanzadores para tener hijos, ¿cierto? El cambio climático, la inestabilidad política, entonces se ve como algo muy difícil, y lo es en muchos sentidos. Pero
me preocupa un tema que es esto, que es la transformación de la psicología o de la psiqui de una persona al tener hijos. Que claramente tener hijos no implica que eso vaya a ocurrir, o sea, hay muchos papás y también mamás por ahí que tener hijos les da lo mismo y ellos siguen girando todo en torno a ellos mismos, ¿no? Y obviamente tampoco es la única manera de pegarse el cachofazo, como dicen, de madurar y no ser un pendejo que todo gira en torno a ti mismo. De otras maneras, me imagino que hay gente que se hace cargo de sus mayores o de gente enferma en su hogar y que asume responsabilidad. Pero yo creo que esa es la clave, el tema de asumir responsabilidad. ¿En qué momento el postergar la decisión de tener hijos se justifica en base a todo el entorno, todo? ¿Y en qué momento pasa a ser un escape a asumir responsabilidad? A no querer perder esta libertad que es una libertad de niño o adolescente, ¿cierto? Que está bien. O sea, puede ser que cualquier persona no quiera hacerlo simplemente. Pero yo me cuestiono qué sucede en una sociedad, en un entorno en donde no se tengan hijos y posterguemos esta adolescencia eterna. ¿Qué pasa con esos individuos? ¿Qué nos pasa en nuestra psiqui? ¿Qué pasa en nuestro entorno? Porque obviamente me imagino que las decisiones van a cambiar. ¿Y qué repercusiones van a tener en esas sociedades? No lo sé. A lo mejor hay estudios sobre eso. No tengo idea. Si alguien sabe algo sobre eso, me lo puede compartir. Pero me hace cuestionar un poco eso. ¿Qué pasa en estas sociedades en que evaden esta responsabilidad? Bueno, me sorprende como esa transformación psíquica que puede tener la experiencia de ser padre y asumir esta responsabilidad y jugársela, porque claro, no creo que el cambio ocurra solo, o sea, me doy cuenta y actúo en consecuencia. Sin mis hijos no creo que haya creado este podcast o creado mi emprendimiento de arte. Pero volviendo a la paternidad, nadie a mí me enseñó cómo ser padre. Mi relación con mi papá es compleja. Mis padres se separaron cuando chico y mi papá no estuvo muy presente de muchas maneras, económica, emocionalmente. Aunque mi papá me cae súper bien. Me cago la risa con él. Podría considerarlo un amigo, pero no un papá, en el sentido de la responsabilidad que implica ser padre. No lo considero una figura paterna como tal, en ese sentido. No así mi abuelo, por ejemplo, con el que me crié mucho más. Y en él vi un sentido de responsabilidad, un sentido de hacer las cosas bien, como se dice. Y recibí su sabiduría o sus consejos. Sin desvalorizar el trabajo de mi papá ha hecho muchas cosas bien también. Pero así lo recibí en mi crecimiento. Y bueno, a mí nadie me enseñó cómo ser papá. Y supongo que mi papá tampoco. Y a mi abuelo tampoco. Entonces, es difícil. Es difícil. ¿Qué es ser buen papá? Como que solo trabajar y dar la plata, no creo, ¿cierto? Y hay mucha gente que asume eso nomás. Esa es la pega. Y sería. Pero no hay referentes o no encontraba referentes de cerca. La Nico igual motivada buscó sistemas de crianza, formas de criar, y se fue informando, me lo fue compartiendo y fui aprendiendo. Entonces empecé a darme cuenta que en esta falta de referentes, falta de herramientas frente al niño, que es un ser complejo, que dan ganas de mandarlo a la remierda, que llora, patalea, te desafía, se manda a cagar todo el rato
y tenéis que estar súper atento porque todo el rato están haciendo algo que los puede matar, me pone a mí en constante revisión, en constante modo de presencia. Porque si yo no estoy atento, algo malo pasa, ¿ya? O si es que yo caigo en modo automático y reacciono a lo que ellos hacen, todo se va a poner peor. Y es como una constante terapia, es como una constante proceso de transformación. Si es que quiero hacerlo bien. Vuelvo a recalcar eso. Si quiero hacerlo bien, voy a tener que estar muy atento y tratar de no caer en mi automatismo de estar atento y presente y hacer las cosas bien. Pero pasa que eso puede ser un día entero de no hacerlo bien. Porque estoy estresado, porque estoy cansado, porque estoy frustrado. Y así. Entonces, por más que quiera hacerlo bien, siempre va a haber un error. Me voy a equivocar. Pero, por otro lado, en esa equivocación recibí un darme cuenta muy hermoso. Que era que aunque yo me equivocara, mi hijo siempre me iba a amar. Porque yo podía, no sé, gritarle de enojado y perder mis cabales, retarlo, o incluso pegarle así en la mano para que suelte algo. No es que le pegue a mi hijo, pero un cachamal en la mano para que suelte algo. Enojado. Y digo, bueno, la cagué, perdón hijo. Y mi hijo al rato, papá te amo. Ese amor incondicional de mis hijos hacia mí me hizo reflexionar algo, que es que frente a ese amor incondicional, si yo quiero recibir ese amor incondicional, tengo que estar a la altura. Me obliga a estar a la altura, a querer hacerlo siempre mejor. Porque si no, no soy digno o no me sentía digno de ese amor. Y esa fue una motivación muy grande para seguir mejorando y tratar de mejorar día a día. Y todavía me equivoco un montón. Y en ese sentido me di cuenta que tenía que ser mucho más compasivo con mi historia, con mis propios papás, con mis abuelos, con otros papás. Es difícil ser papá. Es muy, muy difícil. Nadie te enseña. Es un desafío constante de cansancio, de ofuscación, de frustración. Y más, mantener la pareja también, estar en pareja. Entonces comprendo muy bien a todas las personas que se han equivocado, que no han querido tomar esta responsabilidad y se han escapado. No lo justifico, pero lo entiendo. Lo entiendo porque es una tarea titánica. Y también entiendo a las parejas que se separan. Porque es una carga muy grande. Es una carga muy grande mantener también la relación de pareja junto con los hijos y hacerlo bien. Un desafío de todos los días que no se acaba. Y los niños se despiertan temprano, se acuestan tarde a veces y se levantan temprano igual. Y sigue. Y todos los días lo mismo. Y no hay día de descanso. No hay fin de semana. De hecho, el descanso es el día de semana cuando van al jardín. Sí, van al jardín. Y es heavy. Y en ese sentido, en este podcast hago un llamado a ser más compasivos. Más compasivos con sus padres, con su historia. Porque no es difícil, o sea, no es fácil. Es súper difícil. Y es mucho más fácil criticar y echar la culpa y juzgar. Pero hay muchas cosas que no se ven detrás de esa historia y creo que, de nuevo, tener hijos nos permite tener más empatía con esa historia. Si que queremos hacer las cosas bien, repito, tener más empatía, ser más compasivos y tener más perspectiva de todo esto. Y yo creo que a lo mejor muchos papás que están aquí, que están escuchando el podcast, a lo mejor vivieron cosas similares, que es la típica frase: cuando seas papá vas a entender. Sí, es verdad. Hay mucho que se entiende cuando seas papá. Y creo que mucho de eso que se entiende que cuando seas papá no se entiende de otra manera. Hay cosas que no se van a percibir, conciencias que no se van, espacios de conciencia que no se van a abrir
sin tener hijos. Por eso creo que es mágico. Es mágico tener hijos, pero es un desafío muy grande. Es un desafío muy grande el tener que aguantar pataletas, el tener que limpiar cacas, cambiar pañales, bañarlos, darles de comer, estar atento, dormirlos a la hora, estar ahí para todo, limpiarles los mocos y si se enferman y pasan por dificultades, estar ahí, ayudarlos. Ya hablaré un poco sobre las enfermedades, pero es muy duro, muy muy duro. Bueno, ya llegué a este tema en verdad. Mis hijos se han enfermado últimamente mucho, me ha costado mucho a mí y a Nicole trabajar, retomar la rutina. Empezaron a enfermar mucho, bueno, porque por el clima que está frío, caliente, porque empezó la primavera y porque también entraron al jardín. Y eran niños que no habían estado en contacto con mucha gente, entonces supongo que hay muchos virus dando vuelta y qué sé yo, y se enferman. Y han sido meses de limpiar vómitos, de fiebre, de llanto, de mocos, de que se ahogan, que se despiertan en la noche. Entonces el agotamiento mental y físico es gigante. Es gigante. Y discutimos y se pone difícil. Y hay que ponerle ganas. Mi hijo estuvo hospitalizado porque le dio una fiebre muy fuerte y convulsionó. Tuvo una convulsión muy fuerte. Una convulsión grave, como se dice. Y nos asustamos, caleta, no estaba pudiendo respirar, se puso morado, salimos disparados en el auto. Yo estaba más asustado que la cresta, manejando, tocando la bocina, para llegar a la urgencia del hospital. Por suerte lo estabilizaron, pero tenía microconvulsión, entonces tenía que ir a revisarlo, para ver si no tenía daño cerebral, si estaba todo bien. Y si es que no era epiléptico, qué sé yo, tenía que hacerle un montón de exámenes y estuvo hospitalizado 2 días. Y en eso la Nico estuvo hospitalizado con él en el hospital de niños, que no me acuerdo el nombre ahora. Y estuvo ahí con él acompañándolo en un hospital que vivió cosas terribles, estuvo muy duro para ella. Quiero como mandar un apapacho, bueno, a toda la gente que tiene que pasar por eso, por su hijo enfermo, porque es duro. Que tengan todo el apoyo, que tengan todas las facilidades, ojalá, para poder estar bien con sus hijos, para poder apañarlos, porque es tremendo. Estar ahí en hospital también muy muy duro a todos los que acompañan, a los que tienen hijos con enfermedades crónicas, puta, todo la apaña del mundo porque es terrible y ni me lo imagino. Y bueno, lo bueno es que todo resultó bien, no tenía nada grave, al parecer es sensible a la fiebre, entonces hay que controlar muy bien la fiebre para que no convulsione. Hay muchos niños que les pasa eso. Y todo resultó bien. Pero ¿a qué voy con esto? Es que con el tema de la compasión que estábamos hablando antes, la compasión con los padres, o con la gente que los crió, no solo los papás, para que todos ustedes estén aquí siendo un hombre adulto, lo más probable es que alguien pasó por todo eso. Alguien pasó por todo eso, alguien les limpió la caca, alguien les dio comida, alguien los cuidó, alguien los hizo dormir. Y los vio cuando estuvieron enfermos, los acompañó al médico, al hospital y hizo todo su esfuerzo. Y lo más cuático es que uno pierde la memoria de eso. Uno no se acuerda. Entonces no tenía idea. No tenía idea del esfuerzo que significa. El esfuerzo físico y mental que significa pasar por todo eso. Entonces, en ese olvido, es súper fácil juzgar y criticar. Pero cuando uno es papá y le pone esas ganas, se da cuenta. Hay un cambio de conciencia ahí. O por lo menos así fue en mi caso. Así que si están resentidos, están peleados con sus papás o con las personas que los criaron, no sé, bueno, hay errores, hay gente que se manda a cagar muy grandes que no merecen perdón. Pero si no es su caso y andan peleando por puras juegas,
piénselo 2 veces. Busquen cómo ser agradecidos, cómo estar bien con sus papás, con sus seres queridos que los criaron. Porque si no fuera por ello y todo ese esfuerzo que hicieron, no estarían acá. A mí todavía me cuesta un montón ser agradecido, ser atento, en verdad, con mis abuelos, con mi mamá, que estuvieron siempre ahí. Porque era un pendejo, mimado. Entonces todavía me cuesta ser más agradecido y más atento. Pero estoy aprendiendo y quiero hacerlo. Porque ya me di cuenta. Entonces, creo que este camino a la paternidad, o maternidad también, pero estoy hablando desde mi perspectiva, es un camino de constante aprendizaje y sanación. Repito, si uno se lo toma en serio, si uno quiere hacer las cosas bien, es un camino transformador. Y todas esas dificultades y todo ese sufrimiento por el que se pueda pasar, se pasa con este amor incondicional. Cuando mi hijo me hace una broma, me sonríe y me mira con su ojito, se pasa eso. Y lo que estoy haciendo toma sentido. Vale el esfuerzo. Y ojalá el día de mañana el que yo haga las cosas bien le muestre un camino a mi hijo de cómo hacer las cosas bien, y lo que hice mal le muestre el camino también para hacerlo mejor. Y él también pueda entregar algo más bello aún. Y creo que esa visión genera un dominó, como un efecto dominó de virtudes, un repercutir virtuoso. Creo que la paternidad y hacer esto bien es la base de una buena sociedad. Como se decía antiguamente, los valores se traen desde casa. Y creo que tiene mucho de eso. Tiene mucho de eso. Así que aprovecho de honrar a todos los papás y mamás que estén haciendo la pega, que estén poniendo ganas, que quieren hacer las cosas bien y están criando hijos bacanes, transmitiendo buenos valores, transmitiendo amor, escucha, siendo mejores que sus generaciones pasadas. Los honro y ánimo, que eso tarde o temprano va a dar fruto, y sigan así. Y a todos los que no están haciendo la pega, a todos los que lo están haciendo peor, y a todos sus papitos corazones, son como el hoyo, pero se pueden reivindicar. Pueden hacer las cosas bien todavía, nunca es tarde. Si saben que lo están haciendo mal, que se están haciendo el hueón con algo y pueden hacerlo mejor, háganlo. Busquen la manera, pidan ayuda, pero no sigan haciéndolo. Esta divagación me lleva a otro tema, que es el tema del cename, y son los niños que no tienen la oportunidad de tener figuras paternas y maternas positivas, que los contengan, que los apañen. Es muy terrible, un tema complejo. Yo en verdad no soy experto, no tengo solución, pero leía la otra vez que la mayoría de la gente que está presa estuvo en cename. Entonces, claramente, el tener la posibilidad de tener estos buenos padres, por decirlo así, o buenas figuras paternas, porque no necesariamente el padre y la madre, repercute en el futuro de estas personas y repercute en la sociedad. Entonces, ¿cómo poder apañar a estos niños? ¿Cómo poder hacer llegar ese amor? Ese amor me refiero en términos prácticos también, lo que implica el amor concreto, o sea, casa, techo, comida, abrazo.
a esta gente, educación también. No lo sé, no lo sé. Ahí está, por ejemplo, el tema de la adopción también. La otra vez vi una película de adopción muy buena, que está en Netflix. No me acuerdo cómo se llama. Pero se trata sobre adopción. Y sobre unos como modelos de adopción que están en Estados Unidos. Y cómo se puede cambiar la vida de un niño con una buena familia. No sé en Chile cómo se va a solucionar, no tengo idea, pero creo que es un tema importantísimo que se tiene que solucionar, que es central en todo esto. Los niños son centrales, son el futuro de, de esto. Y por otro lado, ni hablar del aborto. Eh, Tema peliagudo. Complicado también hablar del aborto. Eh, no sé si aventurarme en esto, estoy pensándolo. O sea, primero que no, no creo que pueda abordar el aborto desde una manera moral. Creo que por el tema no va por ahí. Porque la verdad es que el aborto es malo. En el sentido que no le desearía un aborto a nadie. ¿Mm? Es doloroso. eh, es peligroso. Puede ser traumático. eh, entonces no es como, bueno, a decírselo a alguien, ¿cierto? Pero no lo creo que sea malo en el sentido moral. ¿Mm? En ese sentido, cada persona es responsable de sus decisiones. Más allá de la discusión de que el aborto si se está matando a otra persona o no. Que más allá de lo que diga la ciencia no, o la moral no, es, es complejo de dilucidar, pero sí podemos llevarlo a un tema práctico. Podemos llevarlo a un tema práctico y es que es mucho mejor que nazcan hijos deseados con padres que se sientan preparados o que tengan las ganas de hacerlo bien. Es mucho mejor para todos nosotros, en muchos sentidos. Entonces, en ese sentido, es bueno que las personas tengan el derecho de abortar si así lo desean. Sabiendo que eso no implica que más gente vaya a abortar. La gente que aborta normalmente aborta sí o sí, independiente de que sea legal o no. Y eso como no es legal, conlleva mucho más riesgos para esas personas. Entonces, si lo van a hacer así, sí o sí, por último que lo hagan de forma segura también. Y a lo mejor incluso con el acompañamiento merecido que requiere un aborto. Porque no creo que una persona aborte y quede feliz después de eso. Eso trae repercusiones. Y también implica un acompañamiento tal vez. Entonces, de nuevo, los hijos, los niños, son esenciales. Su bienestar es esencial en la sociedad. Y creo que deberíamos tener mucho más ojo con ellos. Como son grandes maestros. No quiero sonar hippie, pero a mí me carga como esa mentalidad como anti-niño. Como, los niños son una mierda. Sí, pueden ser súper irritantes, pueden ser muy pesados los hueones. Pero tú también fuiste niño. Y alguien se te tuvo que bancar, weón. Alguien te tuvo que bancar y estás ahí gracias a esa persona. Y, y normalmente lo que nos irrita de los niños es algo nuestro. Nosotros somos el adulto. Si un niño te irrita mucho es porque tú claramente tenías un problema. Y te está mostrando algo. Entonces, creo que son grandes maestros y una oportunidad para crecer y aprender un montón. Admiro mucho a la gente que trabaja con niños, como la gente que trabaja en jardines, colegios. Creo que desarrollan una sensibilidad distinta, sobre todo si lo hacen bien, porque no. Una sensibilidad distinta. Bueno, no quiero alargarme mucho más con este capítulo. Creo que he dicho
hartas cosas, hartas reflexiones que he tenido por ahí. Quería hablar un poco también, para ir terminando, temas aparte, sobre el podcast. Sobre el podcast y la experiencia que ha sido para mí. Porque, digámoslo, es un hijo mío también, el podcast. Es un proyecto mío. Y me ha enseñado un montón. Estoy muy agradecido del camino que he seguido el podcast, del apañe que he tenido de toda la gente que lo escucha. A veces me pongo ansioso y digo, wow, quiero crecer más, quiero llegar a más gente. Siento que no tengo tanto apañe porque no tengo tiempo, entonces no tengo a alguien que trabaje conmigo, no tengo las lucas tampoco para pagarle a alguien. Y estoy malavariando ahí con los tiempos y todos mis recursos para poder seguir creciendo en esto. Y tengo muchas ganas, no sé, de hacer videos de YouTube y más contenido. Y eso me pone ansioso. Pero quitando eso de lado, ha sido un camino muy bello. Conocer mucha gente, he conocido mucha gente muy bacán gracias al podcast. Se me han abierto muchas puertas. He aprendido un montón de la experiencia de todos los invitados. Me encanta también conversar con ustedes cuando me hablan por redes sociales. Me doy el tiempo siempre de responder sus dudas, sus preguntas. O también gracias a sus buenos comentarios. Me suben mucho el ánimo para seguir este proyecto porque a veces se me viene cuesta arriba, a veces me cuestiono qué estoy haciendo, si vale la pena grabar este podcast, si vale el esfuerzo grabar este podcast y no sé, me empiezo a cuestionar, mi cabeza me juega en contra, me empiezo a enjuiciar demasiado qué estoy haciendo y por qué lo estoy haciendo y si lo vale y eso. Y eso me pone las cosas cuesta arriba. Pero agradezco mucho sus comentarios porque eso me recuerda que sí tiene una buena repercusión, que sí está aportando a esta sociedad o a la gente. Y eso me pone feliz. Siento que estoy haciendo algo bueno. Y eso me da ánimo para seguir. Así que muchas gracias de nuevo, como siempre, a todos los que escuchan este podcast y a todos los que escucharon este capítulo hasta aquí. Sin nada más que decir, nos vemos en el siguiente capítulo o nos escuchamos. Adiós.